Hola, vamos a ver el siguiente concepto. Decimos media recortada a la idea de que, mira, cuando tenemos un conjunto de datos muy grande, a veces dentro de ese conjunto de datos, muchos de ellos son espurios. Lo que decimos son que sobresalen de nuestros datos. Esos que sobresalen, esos que llamamos atípicos, nos interfieren en la media. Y en muchas ocasiones es conveniente omitirlos para calcular la media. Precisamente a esa media que omite esos datos atípicos es a la que denominamos media recortada. Como bien ahí veis, dice, es una variación de la media diseñada para que no se vea afectada por los datos atípicos. Se calcula a partir de coger el conjunto de datos, quitar los que creemos que nos están haciendo daño y calcular la media. Es muy sencillo. Hay que tener en cuenta que el número de datos recortados siempre debe ser un número entero. O sea, tenemos que redondear para hacer que sea un número entero. Precisamente vamos a ver un procedimiento para cómo lo hacemos. Pues imaginad que tenemos un conjunto de datos, n datos. Los ponemos en orden. x1, x2, x3, así los n datos. Los ponemos en orden. Y queremos recortar un p% del valor. Un p% del conjunto de datos, un p%. Recordad que, por ejemplo, lo habitual en la media recortada es hacerlo al 5%. El famoso 5% que se utiliza, que a partir de se consideran los datos atípicos, por encima y por debajo del 5%, y es los datos que nosotros vamos a trabajar. Calculamos, una vez que sabemos el porcentaje, calculamos NP partido por 100, simplemente para saber cuántos puntos de nuestra muestra, cuántos son de nuestra muestra. Ese resultado NP por D, N es la muestra, es el conjunto de datos que tenemos en nuestra muestra. N por P partido por 100 lo que está dando es un número, pero la mayoría de las veces ese número es decimal. Claro, no podemos coger un número decimal de datos. ¿Qué hacemos? Truncarlo. En nuestro caso, truncarlo, es decir, considerar la parte entera de ese número. Solemos escribirlo así, la parte entera. Se suele escribir de esa forma, como aquí veis. Esto significa, este símbolo matemático significa la parte entera. Esto es como si fuese un corchete que no se cierra arriba, solo abajo. Bueno, esto significa la parte entera de esa fracción. Vale, pues tenemos la parte entera y ya sabemos el número de datos de nuestra muestra que debemos suprimir para calcular. Una vez que tenemos la parte entera, pues ahora calculamos la media pues del dato del 1 más s a partir de la parte entera y luego del n hacia atrás, quitando esos. Vamos a verlo en un ejemplo concreto. En un ejemplo, mirad, una muestra, en este caso hemos puesto una muestra pequeña, no tiene mucho sentido, pero simplemente para que veáis el procedimiento, donde queremos quitar el 5%, el valor que se desea recortar. La media recortada al 5%. Tenemos que nuestra muestra es de 7 elementos, ¿no? Si los contamos vemos que hay 7. ¿Qué hacemos? Calculamos. 7 por 5 partido por 100 nos da 0,35. En este caso, si redondeamos 0,35, nos está viendo que la parte entera es 0. ¿Qué está diciendo? Que la media del 5% no nos va a quitar nada. Calculamos la media del conjunto total de los datos. Es lo único que está diciendo. La media recortada al 5% en realidad no es hacer nada. Pero sin embargo vamos a cambiar y vamos a decir que queremos recortarla al 15%. Ya tenemos un número más considerable. Esto lo hacemos solo porque pueda recortarse. No es muy habitual, pero bueno. Vamos a hacerlo al 15%, la media al 15%. Si vemos la media al 15% sería 1,05. Vale, 1,05 truncando a la parte entera es 1. La parte entera es 1, quitamos todos los decimales. Con lo cual, ¿qué estamos diciendo? Que a nuestra muestra le quitamos el último y el primero. Es decir, consideramos desde el segundo hasta el sexto. Y una vez que tenemos ahí esos datos, hacemos la media como conocemos habitualmente. Esa media sería la media recortada al 15%. Y ya está. Gracias.